Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Alexander Giraldo y en este video curso de casi una hora y algo, pues vamos a aprender cómo utilizar desde cero Photoshop, un programa realmente increíble que necesitamos saber utilizar todos los fotógrafos. Así que espero que este video te sirva, traté de hacerlo lo más resumido posible, yéndome a las cositas más importantes para que aprendas rápidamente cómo utilizar este programa sin ningún tipo de complicación. ¿Listo? El video está dividido por secciones, así que puedes saltar a la sección que sea de tu interés. Ahí lo puedes ver de una manera un poco más ordenada. Así que no te quito más tiempo, vámonos ya a aprender cómo utilizar este fabuloso programa. Así que vamos a abrir Photoshop. Yo ya lo tengo por aquí abierto. Así es como se vería Photoshop una vez lo abrimos, así más o menos. Estas fotos que tenemos aquí son fotos que yo ya he abierto antes. Si tú no has abierto ninguna foto, si no tienes todavía instalado Photoshop, pues este espacio de aquí te va a aparecer totalmente así en gris. Luego tenemos por aquí otras opcioncitas, pero yo la verdad las únicas que utilizo cuando abro Photoshop es la opción de archivo nuevo y abrir, ¿vale? Únicamente estas dos opciones de aquí son las que utilizo. Si yo le doy por ejemplo en abrir, pues ya vamos a poder buscar una imagen dentro de nuestra computadora para editar. En este caso, por ejemplo, seleccionamos esta misma que tenemos aquí, o podemos seleccionar otra. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta, le damos en abrir y aquí ya nos ha abierto la imagen y bueno, aquí tenemos todas las opciones de Photoshop. Voy a cerrar esto. Ya sabes que si quieres abrir una imagen nueva lo puedes hacer desde aquí, pero luego tenemos otra opción súper interesante que es archivo nuevo. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues en el caso de que deseemos crear un archivo con unas medidas específicas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en recientes me aparece esto, pero si yo me voy, por ejemplo, a foto, vamos a ver que aquí nos aparecen unas opciones. Cuando vamos a elaborar un documento para imprimir en tamaño carta, pues fíjate que aquí ya tenemos por defecto. Así que, bueno, si quieres crear algo en tamaño carta, lo puedes hacer directamente desde aquí. Otra cosa súper importante que quiero mostrarte aquí en cuanto a todas estas opciones es que tenemos dos alternativas. La primera es configurar esto para algo que deseamos imprimir. Y la segunda es configurar todo esto para algo que deseamos subir a las redes sociales o a la web. Entonces tenemos aquí en este primer apartado el título. Aquí tú colocas el título, digamos que vamos a hacer las configuraciones para imprimir. Entonces yo le puedo colocar aquí configuraciones para imprimir o le puedo colocar impresión, el título que yo quiera, ¿vale? Entonces vamos a colocarle impresión. Aquí tenemos la medida en pulgadas. Normalmente cuando tú vas a imprimir algo en algún lugar te van a pedir siempre la medida en centímetros. Entonces le damos clic aquí y seleccionamos centímetros. Normalmente siempre te piden la medida en centímetros, a no ser que tú vivas en un país diferente o en algún otro lugar. Puede que la medida te la pidan en pulgadas o en milímetros. Bueno, ya tú aquí asignas en anchura y altura los centímetros en los que quieres realizar el documento. Aquí puedes cambiar la orientación de vertical a horizontal, ¿vale? Puedes seleccionar cualquiera de estas dos, dependiendo de lo que tú quieras. Luego tenemos aquí lo que es la resolución. Cuando es un archivo para imprimir, lo mejor es dejar una resolución de 300 píxeles por pulgada. Es lo mejor. Así nos aseguramos de obtener la máxima calidad posible. Cuando es un archivo para impresión, el modo de color sí lo vamos a tener que cambiar. En este caso tendríamos que darle aquí y seleccionar CMYK. Este es el mejor modo de color cuando se trata de archivos para imprimir, ¿vale? En bits le colocamos 16 bits, la mayor cantidad de bits posibles porque queremos priorizar calidad. En contenido de fondo, pues bueno, esto ya lo podemos dejar blanco si queremos. Espacio de color CMYK está también súper bien. Píxeles cuadrados, bueno, esto lo podemos dejar así. Y le damos en crear. Fíjate que ahí me ha creado un archivo vertical. Si yo no quería crearlo vertical, sino que lo quería horizontal, pues no hay ningún problema. Te puedes ir a imagen. Aquí en rotación de imagen le das donde dice 90 grados a la derecha. Y fíjate que ya lo tienes horizontal, ¿vale?
Esa es la forma en la que podemos crear un documento para imprimir. Fíjate aquí que me aparece CMYK 16 bits. Si yo me voy, por ejemplo, aquí a esta opción que dice imagen y le doy donde dice modo, fíjate también que me aparece color CMYK y 16 bits, ¿vale? Entonces, ahora vamos a cerrar esto, le vamos a dar en no y vamos a darle nuevamente en archivo nuevo, pero vamos a realizar una configuración para, para una foto que queremos subir a las redes sociales. En este caso la configuración sería distinta. El título, como te digo, puedes colocar lo que tú quieras. Y aquí vamos a seleccionar no centímetros, tampoco pulgadas, sino píxeles. Facebook, Instagram, cualquier red social siempre te va a pedir medidas en píxeles, ¿vale? Entonces, cuando vayamos a hacer una configuración para subir archivos a las redes sociales o a la web, siempre asegúrate de tener esto en píxeles. Aquí colocas la medida, vamos a dejar esta que está aquí, pero tú puedes asignar la medida que tú quieras. Lo mismo, la orientación, si la quieres vertical, horizontal, lo puedes cambiar aquí. Vamos a colocarla en este caso horizontal. Resolución, lo puedes dejar en 300, pero también lo puedes colocar en 150. Si no necesitas tanta calidad, pues en 150 tienes más que suficiente. Píxeles por pulgada lo dejamos igual. Modo de color RGB lo dejamos tal cual. Aquí en bits lo puedes dejar en 8 bits, pero si es una foto, si es un archivo en el que vas a realizar muchas ediciones, vas a hacer muchos cambios, te recomiendo que lo coloques en 16 bits. Color blanco, no hace falta cambiar esto. En espacio de color tenemos este por defecto, pero uno también muy recomendado es Adobe RGB 1998. Vamos a dejar este seleccionado y le damos en crear. Fíjate que el documento está horizontal. Estas son las dos opciones más importantes, como te digo, al momento de abrir Photoshop. Tenemos aquí otras opciones. Yo la verdad no utilizo nada de esto nunca, pero aquí si nos vamos a ver, pues tenemos acá algunos cursos, algunas herramientas que nos ofrece Adobe. Aquí, por ejemplo, puedes ver fotos que quizás eliminaste en el pasado. Yo creo que las puedes incluso recuperar. Y aquí en inicio, pues como ya te dije, aparecen las fotos que ya abriste anteriormente. Así que es como un atajo rápido. Si quieres volver a abrirla, simplemente le das clic y ya se te abre, ¿vale? Entonces, espero que te haya quedado súper clara esa primera parte de cómo abrir archivos, de cómo crear documentos nuevos para impresión y para redes sociales. Voy a explicarte algo súper importante y es los tipos de formatos de imagen. Formatos de imagen hay muchísimos, pero los más importantes son 4. ¿Qué significa cada uno de estos y cuál diferencia hay entre cada uno? Pues muy sencillo. Esta imagen que estás viendo por aquí es una foto en JPG. Entonces la mayoría de imágenes son en JPG. Ahora, ¿cuáles son las PNG? PNG es un formato de imagen que no tiene fondo. Por ejemplo, este sombrerito no tiene fondo, tiene un fondo transparente. Ahora si nos vamos al formato .gif, pues lo que quiere decir esto es que son imágenes que tienen una especie de animación como si fuera un video. Ahora nos vamos con la última opción que es fotos en formato RAW. Las fotos en formato RAW son fotos que tienen muchísima más información en los colores, que tienen muchísima más información en general. Y por ejemplo, cuando nosotros hacemos fotos en nuestra cámara, lo ideal es guardar estas fotos en formato RAW. ¿Por qué? Pues porque al momento de editar esas fotos vamos a tener muchísima más información para poder editarla de una mejor manera sin perder calidad. Una vez tenemos claro eso, pues ahora sí vamos a pasar a ver cómo podemos utilizar todas estas opciones que tenemos aquí en Photoshop. Muy bien, entonces si nos vamos a ver todo Photoshop, vamos a ver que aquí tenemos una barrita que tiene un montón de herramientas. Esta es la barra de herramientas. Luego por aquí vamos a ver que tenemos otro montón de ajustes y tenemos un panel muy importante que digamos es una de las opciones más importantes con las cuales vamos a trabajar en Photoshop y es el panel de capas, ¿vale? Ahora voy a pasar a explicarte cómo funciona esto. Bueno, por acá tenemos otro montón de opciones y aquí arriba tenemos también otras opciones.
Si yo, por ejemplo, comienzo a moverme en cada una de las herramientas, vamos a ver que esta barrita de aquí, esto que estamos viendo aquí, también va a comenzar a cambiar. Por ejemplo, si yo selecciono esta, fíjate que ahora me aparecen otras cosas distintas. Si selecciono esto, me aparecen otras cosas distintas. ¿Vale? Fíjate cómo comienza a cambiar todo aquí en esta barrita cuando yo voy seleccionando cada una de estas herramientas. ¿Vale? Fíjate que todo cambia. ¿Qué significa esto? Pues básicamente cuando tú seleccionas una de estas herramientas, aquí vas a poder ajustar esa herramienta para poder trabajar de manera correcta con cada una de ellas. Estas otras opciones que vamos a tener por aquí van a ser también para realizar configuraciones de algunas cosas en específico. Antes de pasar a explicarte a fondo cada una de las cosas que puedes hacer con todas estas herramientas, voy a explicarte cómo puedes modificar las cosas aquí para que adaptes este espacio de trabajo. Esto que tenemos acá lo vamos a llamar espacio de trabajo. Entonces, ¿cómo puedes hacer para modificar esto a tu gusto cuando estés trabajando en Photoshop? Si por ejemplo yo me voy aquí y paso el mouse en la mitad de estas dos cositas, fíjate que me aparecen unas flechitas. Entonces yo puedo colocar esto aquí más abajo, más arriba. Si paso el mouse aquí por la mitad de estas dos, puedo colocar esto más ancho o colocarlo más angosto, ¿vale? De esta manera puedes ir modificando cada cosa. La barra de herramientas, si la seleccionamos de aquí y la arrastramos, la podemos colocar donde nosotros queramos. Si te gusta más aquí a la derecha, lo puedes hacer. Si quieres tenerla no así suelta, sino fijada en algún lugar, pues simplemente la arrastras a algún lugar y cuando te salga una línea azul como esta, la sueltas. De ese modo ya queda fijada la barra aquí y no la tienes estorbando por todo esto de aquí. Entonces puedes hacer lo mismo con esta otra. Bueno, aquí aparecen las herramientas sueltas cada una de ellas. Puedes, por ejemplo, seleccionar esta, colocarla aquí a este lado. Esta otra herramienta también la puedes colocar aquí. Puedes mover todo esto a tu antojo. Yo te recomiendo que la tengas por defecto, ¿vale? Aunque hay muchas personas que luego de un tiempo pues ya modifican esto a su gusto. Yo te recomiendo que lo tengas así, tal cual viene. La verdad es una manera bastante intuitiva de trabajar, pero quería que supieras que puedes modificar esto a tu gusto. Así que vamos a centrarnos en este caso en las capas. Esta es la opción, como ya te mencionaba anteriormente, la opción más importante al momento de trabajar en Photoshop, ¿vale? Entonces, esto que yo tengo aquí es una capa, ¿vale? Esta imagen es una capa. Si yo, por ejemplo, me voy a archivo y le doy acá donde dice colocar elemento incrustado, que esto nos sirve para colocar nuevas imágenes. Fíjate que aquí me aparece ya otra imagen que acabo de colocar. Esta imagen me aparece con unos puntitos y unas rayitas azules. Esto básicamente es para modificar el tamaño, ¿vale? Si yo le doy en el teclado Enter, pues ahí ya tengo otra imagen. Pero fíjate que ha pasado algo y es que esta imagen tiene su propia capa. Entonces ya ahora tengo dos capas. Puedo colocarle a esta capa 1, le doy doble clic y le cambio el nombre. Capa 1 y le doy doble clic a esta y le coloco capa 2. Si yo me voy a archivo y le doy en colocar y selecciono otra imagen, por ejemplo esta, aquí puedo modificar el tamaño, le doy enter, fíjate que se me ha creado otra capa. Entonces esta sería la capa 3. Entonces así es como funciona esta opción. Vamos a ir creando capas para realizar ajustes por separado. Por ejemplo, si yo estoy ubicado en esta capa y quiero pintar una parte de la imagen, selecciono la herramienta pincel, ¿vale? Esta de aquí. Si nosotros pasamos el mouse por encimita de la herramienta, pues fíjate que nos aparece un cuadro donde nos dice qué herramienta es esta y nos dice que esta herramienta es el pincel. Entonces ya sabemos que este es el pincel. Aquí en estos cuadritos podemos cambiar el color. En este caso podemos darle clic y seleccionar el color de nuestro gusto. Podemos mover estos puntitos e ir mirando todos los colores que hay disponibles, ¿vale?
Y aquí podemos seleccionar un color más claro, más rosadito, más blanco, negro, un rojo intenso. Si yo por ejemplo me voy aquí a los azulitos, puedo moverme aquí y escoger el color que más me guste. Fíjate que cuando me voy moviendo aquí en este cuadrito me va mostrando el color que estoy seleccionando. Entonces yo miro un color que me parezca que está bien y le doy en OK. De esa manera puedes seleccionar el color para el pincel. Entonces, si yo pinto aquí, pues fíjate que todo lo que pinte va a ser azul. Si yo quisiera un color diferente, pues simplemente le doy aquí, le doy clic y busco un color diferente moviendo esto nuevamente. Y aquí busco el color que yo quiera, por ejemplo, un verde pastel. Entonces pinto aquí y fíjate que ya ahora va a ser verde pastel. Entonces fíjate que yo he pintado aquí sobre esta imagen, pero resulta que luego yo quiero borrar esa parte de arriba del pincel. Entonces me ubico sobre la capa y si selecciono el borrador y quiero borrar esa parte del pincel y borro, pues no solo se va a borrar esa parte del pincel, sino que también se va a borrar parte de la imagen. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos siempre en capas separadas para tener un mayor control sobre cada una de las cosas que estamos haciendo. Voy a dar control Z para deshacer todo esto. Y ahora voy a irme aquí a este icono que tiene un más, con el cual creo una capa nueva. Entonces ahí tengo una capa nueva. Y si selecciono ahora el pincel y pinto, fíjate que estoy haciendo más o menos lo mismo que hice ahora, pero ahora puedo borrar cualquier parte del pincel. Selecciono la herramienta borrador, ¿vale? Ahí la tenemos. Y si yo borro esta parte de arriba, pues fíjate que se borra solo la parte del pincel, pero no se borra la imagen de abajo. Entonces, todos los cambios que nosotros vayamos haciendo, lo ideal es que lo hagamos en capas separadas, ¿vale? Así vamos a tener un mayor control. Por ejemplo, si yo quisiera pintar aquí también, pero con un color azul, entonces no lo hago sobre esta misma imagen, porque esto entraría en conflicto. Vamos a colocar un color azul. Entonces no pinto sobre esta misma imagen porque luego va a ser un problema al momento que yo quiera borrar algo, sino que creo una nueva capa. Entonces aquí ya puedo pintar en azul y ya puedo modificar todo esto a mi gusto, ¿vale? Puedo mover incluso esto, mover cada una de las capas, ¿vale? Ahí lo podemos ver, podemos mover esto a nuestro antojo y podemos aquí ocultar. En el ojito ocultamos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que vayamos creando una capa para cada cosa que estemos haciendo. Así vamos a tener un mayor control. Voy a borrar esto, voy a darle en Delete, ahí lo tenemos. Otra cosa súper importante es que, bueno, yo esta capa al inicio la desbloqueé, pero normalmente cuando tú abres una imagen te va a aparecer con un candadito, ¿vale? Este candadito que tenemos aquí. Cuando te aparece con ese candadito quiere decir que no puedes mover esa foto, no la puedes mover. Si yo le quito el candadito, fíjate que ya la puedo mover a donde yo quiera. Así que bueno, vamos a hablar de otras cosas importantes aquí en las capas. Y es que, por ejemplo, si tú quisieras duplicar una capa, la seleccionas y le das Control más J en el teclado, Control más J. Y fíjate que ahí se me ha duplicado la capa. Si yo doy nuevamente Control más J, se duplica nuevamente. Y si yo doy Control J varias veces, pues voy a duplicar la capa varias veces. Voy a dar Control Z en este caso para deshacer todo eso. Esta es una forma de duplicar capas. La otra manera es dar clic derecho y le das acá donde dice duplicar capa. Le das en OK y ahí la tienes. Si le das clic derecho, también le puedes dar acá donde dice nueva capa. Le das en OK y se te crea una nueva capa. Yo normalmente creo las capas nuevas desde aquí, desde este botoncito. Si yo lo doy ahí, fíjate que se crea automáticamente. Pero si das clic derecho aquí, pues también te salen varias opciones. En este caso, otra cosa que puedes hacer es modificar el tamaño de las capas. Por ejemplo, si das clic derecho aquí afuera, puedes colocar esto en miniaturas grandes, miniaturas medianas o miniaturas pequeñas. Por ejemplo, si coloco miniaturas pequeñas, fíjate que se coloca mucho más pequeña la capa.
Si le doy en miniaturas medianas, se coloca un poco más grande, y si le doy en miniaturas grandes, pues se coloca como la tenía antes. Aquí abajo tenemos otros iconos. Este de aquí, por ejemplo, es para crear grupos. Esto nos va a servir mucho cuando tengamos demasiadas capas aquí y queramos tener todo un poco más organizado. Un ejemplo, si yo duplico esta capa con control J y luego creo una capa nueva, otra capa nueva, y digamos que yo, por ejemplo, en cada una de estas capas estoy haciendo algo, y luego me voy a archivo, le doy donde dice colocar elemento incrustado y selecciono una imagen y la pongo aquí, ¿vale? Le doy enter. Fíjate que ya tengo aquí 3 capas. Si yo quiero tener todo esto en un solo lugar, pues lo que puedo hacer es seleccionar las 3 capas con la tecla control, voy seleccionando una por una, o puedo ubicarme en la de arriba y presionar la tecla shift y seleccionar la de abajo. De este modo se seleccionan todas y puedo darle acá en esta carpetita y de esa manera se me crea un grupo, ¿vale? Ese grupo lo puedo modificar y le puedo colocar el nombre que yo quiera. En este caso voy a colocarle ejemplo de capas. Si yo le doy aquí a la flechita, pues ahí tengo las 3 capas, pero de esta manera nos aseguramos de que todo vaya quedando mucho mejor organizado. También la otra forma que existe de crear un grupo es seleccionando todo y dando control G. En este caso voy a eliminarlo. Luego tenemos aquí otro icono que es el icono de los ajustes, ¿vale? Aquí, como puedes ver, tenemos un montón de ajustes. En este video curso te voy a explicar 3 de ellos que son para mí los más importantes y los que suelo utilizar constantemente. El primero de ellos es el color uniforme, que si yo le doy ahí, pues fíjate que se me crea una capa y esta capa me abre una ventanita en la cual yo puedo seleccionar un color uniforme. En este caso puedo, digamos, seleccionar un color rojo, un color amarillo, el que yo quiera. Vamos a seleccionar un color amarillo, le damos en OK y esto sería un color uniforme, ¿vale? ¿Para qué utilizamos esto en fotografía? Pues esto nos va a servir muchas veces para mejorar algunas zonas en la piel de la modelo. Ejemplo, yo puedo bajarle la opacidad a esta capa y puedo colocar el modo de fusión en un modo de fusión luz suave, por ejemplo. Puedo reducir un poquito la opacidad y fíjate cómo con esto mi foto se veía así antes y ahora se ve un poco más cálida, ¿vale? Fíjate cómo he editado la foto para que se vea con unos tonos un poco más amarillitos. Si yo subo la opacidad al 100%, fíjate que tenemos ese color amarillo, pero que se ve de una manera distinta. Esto se debe a que aquí he cambiado el modo de fusión. Y si nos vamos moviendo, aquí está en normal, que es como lo teníamos inicialmente. Pero si nos vamos moviendo, vamos a ver que dependiendo de la opción que escojamos, el modo de fusión va a ser diferente. Esta opción la vamos a estar utilizando mucho al momento de editar nuestras fotografías. Así que es súper importante que la conozcas. Por ejemplo, aquí vimos un modo que me gustó. Por ejemplo, vamos a ver. Este modo de fusión me gustó bastante. Voy a seleccionarlo, pero voy a bajar la opacidad. Cuando bajamos la opacidad, pues la capa se va haciendo un poco más transparente, se va viendo un poquito menos. Entonces, si yo bajo aquí la opacidad, pues fíjate cómo se comienza a ver un poquito más integrada con nuestra fotografía y fíjate el resultado que hemos obtenido. Bueno, aquí seguramente has visto que yo he alejado y acercado la foto a mi gusto, así que te voy a enseñar cómo puedes hacer esto. Para acercar le das control más, con eso acercas, y para alejarte le das control menos, con eso te alejas, y con control más te acercas. Si por ejemplo tú estás en ese tamaño y quieres rápidamente llevar la foto a su tamaño original, le das control 0 y fíjate que vuelve a su tamaño original. Entonces también es muy importante que aprendas los atajos de teclado para que puedas moverte mucho más fácil dentro de Photoshop. Muy bien, vamos ahora a eliminar esto.
Ahora me voy a ir nuevamente a ajustes y te voy a mostrar otro de los ajustes que para mí es muy interesante, muy importante, y es el ajuste de tono y saturación. Aquí, por ejemplo, vamos a poder quitarle saturación a toda la fotografía. Fíjate cómo cuando yo reduzco la saturación, moviendo esto hacia el lado izquierdo, reduce la saturación en toda la foto, y como si muevo esto hacia la parte de arriba, aumenta muchísimo más la saturación, ¿vale? Ahí vemos cómo se ve ese cambio. También podemos cambiar el tono en toda la foto, moviendo esto de aquí. Fíjate cómo van cambiando los tonos, cómo se va viendo todo completamente diferente. Y también podemos cambiar la luminosidad, si queremos que tenga más luz o menos luz. Yo normalmente tono y saturación solo toco tono y saturación. Luminosidad no lo toco. Aquí tenemos también otra opción, y es que podemos colorear toda la foto de un solo color. Por ejemplo, le damos aquí y movemos esto y fíjate que va a tener un solo tono toda nuestra foto. Y aquí podemos aumentar la saturación. Ahora, aquí en la opción todos podemos seleccionar colores por separado para editarlos por separado. Por ejemplo, los tonos verdes del fondo de las maticas los podemos seleccionar. Podemos cambiar el tono de los verdes un poquito. Fíjate cómo cambia un poquito. Y normalmente los verdes y los amarillos se mezclan un poquito. Entonces voy a seleccionar también los amarillos y voy a cambiar un poquito el tono. Fíjate cómo cambia ahí. Y los verdes también cambian un poquito. Y pasamos de tener esto a tener esto. Este es el antes y este es el después. Entonces fíjate esta herramienta cómo puede ser de potente al momento de editar nuestras fotografías. La verdad nos va a servir un montón. Otra cosa súper importante que tienes que saber cuando trabajas con las capas es que todo lo que esté debajo de una capa de ajuste como esta va a tener ese ajuste. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, me voy a archivo, le doy acá donde dice colocar y selecciono otra foto, por ejemplo esta, voy a colocarla de un tamaño un poco más grande. Fíjate que esta foto no tiene ningún cambio en tono y saturación porque está arriba del ajuste de tono y saturación. Si yo lo coloco debajo, pues ahora sí tendría un tono de ajuste de tono y saturación. Vale, voy a hacer un poquito más agresivo para que lo notes un poco más. Voy a aumentar la saturación. Fíjate cómo aumenta la saturación en ambas fotos, ¿vale? En esta de abajo y en esta. Pero si yo esta foto la muevo arriba, por encima de la capa de tono y saturación, pues fíjate que ya no pasa nada. Esto quiere decir que siempre que queramos aplicar un ajuste en alguna capa, el ajuste tiene que ir por encima. Por ejemplo, si yo creo una nueva capa y selecciono un pincel y pinto de azul aquí, este pincel se va a aplicar en ambas capas porque está por encima. Pero si yo este pincel lo muevo aquí abajo, pues fíjate que ya no me aparece encima de esta, sino que solo me va a aparecer encima de esta. Ahora voy a irme a los ajustes y voy a seleccionar otro ajuste que para mí es uno de los más importantes, y es el equilibrio de color. Aquí en equilibrio de color vamos a tener en tono la opción de medios tonos, sombras e iluminaciones. En cada uno de estas opciones vamos a poder cambiar el tono. Fíjate por ejemplo en esta bolita. Cuando la luz viene de arriba, la mayor cantidad de luz va a estar aquí en la parte de arriba. Eso es lo que conocemos como iluminaciones, ¿vale? Toda la parte en la foto donde haya iluminaciones fuertes. Luego tenemos la parte de las sombras. Con esa luz se generan también algunas sombras fuertes que van a estar por acá en la parte de abajo. Entonces, esas sombras lo conocemos acá también como sombras. Pero luego fíjate que tenemos una opción muy interesante que se llama medios tonos. Y estos medios tonos pues sería esa transición que hay entre la luz y las sombras, que sería esta parte de la mitad. Esto sería lo que conocemos como medios tonos. Entonces aquí en esta herramienta vamos a poder asignar un tono a cada una de estas partes. Por ejemplo, si nos vamos a las iluminaciones,
podemos darle aquí un tono un poco más amarillito, fíjate cómo cambia la foto. O podemos darle un toque un poco más azulito y fíjate cómo cambia la foto. Ese tono azul lo podemos combinar con un tono un poco más azul y fíjate cómo cambia. O podemos asignarle un tono un poco más verde y fíjate cómo cambia. Aquí estoy haciendo una combinación de colores en las iluminaciones. Ahora, ¿qué pasa si me voy a las sombras y en las sombras asigno un tono distinto? Por ejemplo, un tono un poco más rojito, un poco más rosadito, combinado con algo de azul. Pues fíjate lo que pasa. Aquí es importante no ser demasiado agresivo. Vamos a toquetear esto de manera muy sutil para que no se note mucho. También podemos asignar un tono un poco más amarillito. Y luego si nos vamos a los medios tonos, también podemos asignar un tono que nos guste. Y fíjate cómo con esto he conseguido un resultado de color completamente diferente en mi fotografía. Fíjate cómo se veía antes y fíjate cómo se ve ahora. ¿Y qué fue lo que hice? Pues asigné un tono diferente a las luces, sombras y medios tonos. Entonces aquí podemos jugar muchísimo para lograr unos resultados realmente muy interesantes. Así que esta opción también la utilizo muchísimo, esta capa de ajuste de equilibrio de color. Ahora voy a mostrarte otro de los ajustes que más utilizo, que es el de curvas. También es un ajuste súper importante. Y aquí también vamos a poder controlar lo que son las sombras, las iluminaciones y los medios tonos. En este caso, todo lo que está en la parte de abajo de aquí serían las sombras. Todo lo que está en la mitad serían los medios tonos y todo lo que está en la parte de aquí arribita serían las altas luces o los blancos. Si yo, por ejemplo, llevo este puntito de aquí abajo, lo llevo hacia aquí, hacia la derecha, pues fíjate cómo aumentan los negros. Y si selecciono el puntito de arriba y lo llevo a la izquierda, pues fíjate cómo aumentan las iluminaciones. ¿Vale? Entonces, digamos que yo quiero añadirle un poquito más de luz a esto, pues simplemente basta con llevarlo un poquito hacia este lado y va a aumentar la luz. Si quiero darle un poquito más de fuerza a los negros, puedo llevar esto hacia el lado derecho un poquito y va a aumentar los negros. Y otra manera de hacerlo es simplemente añadir un puntito en la mitad, un puntito aquí y otro puntito aquí. Y si tú quieres aumentar un poquito más los negros de manera no muy agresiva, pues simplemente bajas este puntito un poquito, ¿vale? Si quieres aumentar luz, subes este puntito un poquito y ahí comienza a aumentar también la luz. Y si quieres subir luz un poquito también en los medios tonos, subes también esto un poquito, ¿vale? La verdad, la herramienta de curvas puede ser un poco complicada, así que no voy a ahondar mucho en este video sobre ella. Simplemente quería mostrarte cómo funciona. Ahora quiero mostrarte cómo puedes cambiar el color de los ojos utilizando la herramienta pincel, una capa nueva y la opción modo de fusión. Si yo, por ejemplo, me acerco con control más y pinto con un color azul un poco más claro, pinto los ojos, la pupila, fíjate que no pasa nada, se ve la pintura azul ahí, pero si yo me voy aquí a modos de fusión y selecciono, por ejemplo, la opción superponer, que es un modo de fusión que se utiliza para pintar los ojos, pues fíjate que ahora sí se ve mucho mejor. Entonces, para este tipo de cosas nos van a servir los modos de fusión. Ahí lo ves, ahí teníamos los ojos originales de la modelo y ahora los hemos pintado de azul. Hay otra cosa súper importante aquí en el panel de capas que tenemos que saber utilizar y son las capas como objeto inteligente o cómo combinar capas, cómo rasterizar capas. Bueno, aquí hay un montón de funciones. Por ejemplo, si yo le doy clic derecho a esta capa, vamos a ver que me aparece aquí nueva capa, nuevo grupo, duplicar capa, me aparecen un montón de opciones. No te voy a explicar cada una, solo te voy a explicar las más importantes. En este caso, las más importantes son, por ejemplo, convertir en objeto inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo le doy aquí, fíjate que está la opción de convertir en objeto inteligente. Fíjate que se me ha formado un pequeño icono aquí. Eso lo que quiere decir es que si yo, por ejemplo, me voy a filtro y aplico un filtro de desenfoque gaussiano, un ejemplo, y desenfoco todo esto, ahí lo tenemos. Está desenfocada la foto.
pero al convertir esta capa en objeto inteligente, pues podemos controlar este filtro. Fíjate que aquí aparece la opción de desenfoque gaussiano. Entonces, si yo le doy doble clic, pues voy a poder modificar eso nuevamente. Entonces, de esta manera vamos a poder tener un mayor control. En este caso, si quisiera eliminar este filtro de desenfoque gaussiano, pues bastaría con que le dé clic derecho aquí y le doy en borrar filtros inteligentes. ¿Vale? De esta manera se me elimina el filtro. ¿Y qué pasa si yo no tengo esto en objeto inteligente? Pues en este caso, si le doy clic derecho y le doy acá donde dice rasterizar capa, al rasterizar la capa quiere decir que ya no está en objeto inteligente. Y me voy nuevamente a filtro y aplico un desenfoque gaussiano, pues fíjate que ya no puedo modificar el filtro. Ahora voy a hacer otra cosa, y es que voy a duplicar esta capa con control J. Voy a cambiar el tamaño de esta capa de arriba, la voy a colocar pequeñita, muy pequeñita por aquí en una esquina, le voy a dar en hecho. Ahora voy nuevamente a seleccionar esa imagen y la voy a ampliar al tamaño original. Si le doy enter, fíjate lo que ha ocurrido con esta foto. Al yo colocarla pequeña, se me ha reducido la calidad también. Y al momento de colocarla nuevamente grande, pues fíjate que se ve realmente muy mal. Ha perdido absolutamente toda la calidad. Si nosotros queremos tener las capas aquí sin ninguna alteración de calidad y donde podamos tener un mayor control de los filtros, va a ser súper importante que tengamos esta capa en objeto inteligente. Por ejemplo, si yo elimino esta capa y la duplico nuevamente y ahora le doy clic derecho y le doy en convertir en objeto inteligente y ahora reduzco el tamaño nuevamente a una imagen chiquitita y ahora vuelvo a colocarla grande, fíjate que si me acerco, la calidad es la misma que la fotografía original, es exactamente la misma, entonces no tuve ninguna alteración porque tengo esta capa en modo objeto inteligente. Ahora, hay algo también aquí súper interesante, y es que, por ejemplo, si yo creo aquí varias capas, solo para hacer un ejemplo, y quiero combinar todo esto en una sola capa, pues selecciono todas las capas con la tecla Control o con Shift. Y si le doy clic derecho, pues fíjate que me aparece una opción aquí que dice combinar capas. Si yo le doy ahí, pues se combina todo en una sola capa. Esta también es una opción que utilizo muchísimo. Yo creo que hasta aquí estaría excelente la parte de las capas, una de las partes más importantes de Photoshop. Luego vamos a pasar a ver esta última opción, que es la de máscaras de capa. Es una opción también muy importante que tenemos que saber utilizar, pero de momento voy a dejarlo así. Aquí tenemos otras opciones también. Yo la verdad no utilizo ninguna de estas. Para mí lo más importante son los modos de fusión, la opacidad y esos ajustes que te mostré. Al momento de editar fotografías es lo único en lo que me baso para trabajar, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar de cómo podemos ajustar un poquito todo esto aquí para tener un espacio de trabajo que nos guste mucho más a nosotros. Por ejemplo, esta opción de histograma me gusta, la quiero dejar ahí. Luego por acá tenemos otra opción que es propiedades, que bueno, la verdad creo que no la voy a utilizar mucho, así que voy a quitarla. Para ello simplemente le doy clic derecho, le doy en cerrar. Luego aquí tenemos información, eso es para tener un poco más de información de la imagen y bueno, en este caso voy a darle cerrar también para quitarla. Tenemos acá otra opción que tampoco me interesa, voy a cerrarla. Y me voy a ir aquí a ventana. Desde esta opción de ventana podemos colocar las opciones que nos interesan, ¿vale? Y desactivar las que no nos interesan. Bueno, la verdad me gusta más así, con un poquito menos de opciones. Y ahora sí vamos a pasar a ver entonces para qué nos sirven todas estas herramientas que tenemos aquí. Primero tenemos la de aquí, la primerita, que es la herramienta mover. Si yo dejo el mouse ahí, fíjate que me aparece un recuadro que me dice que esta es la herramienta mover. Fíjate que también al frente me aparece una tecla, una letra. Si yo le doy a la tecla V en mi teclado, pues fíjate que automáticamente me selecciona la herramienta mover. Por ejemplo, la herramienta pincel, la tecla para acceder rápidamente a la herramienta pincel es la B. Entonces, si yo estoy en la herramienta mover, en vez de irme aquí y seleccionar el pincel,
Lo único que hago es presionar la tecla B en mi teclado y fíjate que automáticamente me selecciona la herramienta pincel. Entonces así en cada herramienta vamos a encontrar el atajo rápido. Por ejemplo, en la selección tenemos la tecla M, aquí en varita mágica tenemos la tecla W. Y así como estas tres, pues cada una de las herramientas tiene una tecla con la cual puedes acceder rápidamente. Tenemos entonces primeramente la herramienta mover, que nos sirve precisamente para eso, para mover nuestra imagen. Recuerda que si la capa está bloqueada, pues no podemos mover esto, no se puede mover la imagen, a pesar de que la tengamos seleccionada, porque tiene un candadito. Entonces vamos a desbloquearla y ahora fíjate que sí la podemos mover hacia donde nosotros queramos. Si nosotros dejamos presionado, fíjate que aparece otra herramienta que dice mesa de trabajo. Yo la verdad nunca utilizo esto, así que bueno, no me voy a complicar explicándote eso, simplemente esta es la opción más importante, la herramienta mover. Luego pasamos a otra herramienta muy interesante que es esta para hacer selecciones en forma de cuadrado, pero si yo dejo presionado, también puedo hacer selecciones en forma de elipse. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer una selección de una bolita, ¿vale? Por ejemplo, del rostro. Si quieres hacer una bolita perfecta, presionas la tecla Shift y manteniendo la tecla Shift, pues te va a mantener una selección de una bolita perfecta, ¿vale? Totalmente redonda, ¿vale? Ahí tenemos una selección en forma de óvalo. Vamos a dar control Z. Si selecciono la otra, pues tengo una selección en forma cuadrada. Si quieres tener un cuadrado perfecto, pues también presionas la tecla Shift, que es la tecla que tiene la flechita encima de la tecla Control. Y fíjate que también te selecciona un cuadrado perfecto. Pero si no quieres un cuadrado perfecto, sino hacer una selección específica cuadrada, pues lo puedes mover a tu antojo, ¿vale? Esto es para hacer selecciones, ¿vale? Esta otra herramienta aquí también nos va a servir para hacer selecciones, la herramienta lazo, pero digamos no cuadrados ni redondos, sino de una manera mucho más libre. Puedo dibujar aquí el pelo de la modelo y la selección no va a ser cuadrada ni redonda, sino que va a ser específicamente del pelo de la modelo. Ahí lo tenemos. Ahora más adelante te voy a mencionar para qué nos sirven estas selecciones. Son realmente muy importantes. De momento voy a deseleccionar esto. Para deseleccionar basta con que le des aquí deseleccionar. Si de pronto no tienes una versión de Photoshop actualizada y no te aparece esta barrita, pues lo que puedes hacer es irte a selección y le das donde dice deseleccionar. O utilizar el atajo rápido que es Control más D. Si yo por ejemplo presiono Control más D, pues fíjate que ya me deselecciona esa selección que hice. Aquí tenemos otras opciones de selección. Yo la verdad siempre utilizo esta. No voy a explicarte estas porque este video se haría muy largo. Considero que esta es la que te puede servir mucho más, así que ya sabes que la puedes utilizar libremente. Luego tenemos aquí la herramienta varita mágica, que esta te sirve para hacer como una selección como con inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí al fondo, ella me va a seleccionar todo el área que crea que es similar a eso que yo le di seleccionar. Por ejemplo, si yo selecciono las flores, pues fíjate que ella me va a seleccionar todo lo que considere que es similar a este tono que tiene aquí. Por ejemplo, el color blanco, fíjate que me selecciona todo esto. Si yo quiero hacer seleccionar más áreas, presiono la tecla Shift y puedo ir seleccionando más áreas, ¿vale? De esa manera mi selección puede ser más amplia. Entonces puedo ir seleccionando todo esto. Vamos a darle control D. Hay otra opción también muy interesante para seleccionar aquí, que es la herramienta selección rápida. Y aquí tenemos tres apartados. Yo los que más utilizo son el más y el menos. Más es para añadir selección, menos es para quitar selección de áreas en específico. Ejemplo, voy a darle aquí en más y voy a pintar el rostro de la modelo, ¿vale? ¿Vale? Fíjate que aquí la selección sí es un poco mejor, se ve un poco mejor. Pinto por aquí también los labios para seleccionar el rostro, ¿vale? Y fíjate que la selección se ve mucho mejor. Esta herramienta realmente es muy útil. Por ejemplo, si yo quisiera quitar esta selección de aquí del pelo, de esta parte, pues utilizaría el pincel contrario, que sería el del menos. Entonces selecciono este y pinto aquí y ya
por ejemplo, esa selección no la tendría, ¿vale? Ahora voy a hacer un poquito más de selección aquí en esta parte. Selecciono nuevamente el pincel de más, pinto aquí un poquito. Vale, ahí lo tengo, se ve mucho mejor. Menos para perfeccionar un poquito más esto. Aquí si quiero añadir un poquito más del ojo, pues simplemente pinto aquí un poquito. Ahí ya me seleccionó un poco del área del cabello, así que voy a pintar con el menos para quitarle un poco del área del cabello. Y ya ahora esa selección sí que se ve mucho mejor. Estas tres herramientas son para hacer selección, ¿vale? Estas tres de aquí. Luego tenemos esta que es como un cuadradito que nos va a servir para recortar la fotografía. Entonces podemos recortar la foto a nuestro antojo como nosotros queramos, o podemos mantener la misma proporción, es decir, la misma proporción de ancho y de alto, y reducir un poco más el recorte. Para ello presionamos la tecla Shift y manteniéndola presionada seleccionamos una esquina. Ahí podemos hacer un recorte sin que se modifique el ancho o el alto, ¿vale? Entonces ya ahí se vería mucho mejor. Para recortar simplemente le damos aquí en hecho, pero recuerda, si no tienes una versión de Photoshop actualizada, simplemente le das en Enter. Y de esta manera pues ya habría recortado la foto. Así que esta herramienta es para recortar. Luego tenemos aquí otra herramienta que es la herramienta cuentagotas. Esta herramienta te va a servir para seleccionar un color específico dentro de la fotografía. Por ejemplo, si yo quiero aquí en este color tener este amarillito de las flores, pues lo que hago simplemente es seleccionar esta herramienta y fíjate que me aparece como un cuentagotas y me voy aquí al amarillito de las flores y le doy clic, ¿vale? Fíjate que aquí me aparece ya ese color. Aquí me aparece un poquito cafecito, así que voy a seleccionar otro área que se vea mucho más amarilla. Por ejemplo, esta. ¿Vale? Aquí, si vuelvo, aquí este sería el color. Si yo selecciono el área de los labios, pues fíjate que me selecciona un tono marrón. Si le selecciono la piel, pues fíjate que me selecciona un tono color piel. Si selecciono los verdes, ahí me selecciona un tono un poco más verde, ¿vale? Entonces el cuentagotas es como para seleccionar colores dentro de la foto que queramos utilizar en otra cosa, ¿vale? Luego tenemos por aquí otra herramienta súper importante que es la herramienta pincel corrector puntual. Esta nos va a servir para retocar nuestra foto. Por ejemplo, si la modelo tiene barritos, entonces con esta herramienta, si yo la coloco un poquito más grande, podemos pintar esos barritos y se van a ir quitando, vamos a ir desapareciendo todos esos barritos, todas esas cositas que no se vean bien. Por ejemplo, estos pelitos de acá de la modelo vamos a pintarlos. Fíjate si yo los pinto, cómo desaparecen. ¿Sí ves? Es una herramienta mágica, pincel corrector puntual. Ahora, si hablamos de quitar cosas un poco más grandes, esta herramienta, que es la herramienta quitar, nos va a ayudar a quitar personas, a quitar cualquier tipo de elemento que sea mucho más grande dentro de la fotografía. Es una herramienta que viene con las nuevas actualizaciones de Photoshop, de verdad es increíble. Por ejemplo, si nos vamos a esta fotografía, si tú por ejemplo le tomaste foto a tu papá o bueno, a quien sea, y de pronto es una fotografía de viaje donde hay muchos otros turistas y no quieres que se vean esos turistas, pues en ese tipo de casos te va a funcionar de maravilla. Por ejemplo, si la seleccionamos, la colocamos un poquito más grande y pintamos, fíjate cómo me va a quitar a todas esas personas de una manera realmente muy profesional. Fíjate cómo las quitó, incluso por acá quedó una manchita, voy a pintar ahí para que la quite. Aquí podríamos incluso ponerla a prueba con estas cabecitas de aquí. Vamos a pintar a ver qué pasa. Fíjate lo que me ha hecho, la verdad no está nada mal, pero bueno, aquí me ha colocado también cabello de una persona que hay detrás de esta persona. Entonces voy a pintar aquí un poco para que piense que esto es cielo y me lo reemplace por el cielo. Vamos a ver qué ocurre. Fíjate cómo se ve realmente muchísimo mejor. Obviamente si lo acercamos pues vamos a notar que hay cositas que todavía no encajan muy bien. Pero sin embargo el trabajo es increíble, de verdad que es impresionante. Por ejemplo, cuando estamos editando fotos de retrato y digamos la modelo tiene un reloj y no queremos que tenga ese reloj, pues esta herramienta nos va a servir
para quitar ese tipo de elementos. Aquí tenemos ahora lo que es la herramienta parche. Si tú quieres desaparecer este ave que hay aquí, un ejemplo, ¿vale? Si quieres desaparecer a esta ave, para ello dibujas presionando con el mouse, haces como un dibujito para seleccionar el ave, ¿vale? Ahí tenemos una selección. Una vez que tenemos esa selección, fíjate que me aparece un icono con una flechita. ¿Por qué área de la foto quiero reemplazar esta selección? Pues lo que hago es dar clic y la arrastro hacia el área por el cual deseo reemplazar esto, ¿vale? Y fíjate lo que pasa, ¿vale? Me ha quitado al ave. Pasa lo mismo en retrato. Si yo quiero quitar este pelito, entonces lo selecciono el pelito, ahí tengo la selección. Luego de eso le doy clic y la arrastro por un área de la foto que sea similar y por el cual deseo reemplazarla. Entonces, todas estas herramientas de acá nos van a servir para quitar cositas. Con el pincel, como ya puedes ver, podemos pintar dentro de la foto. Recuerda que lo ideal es hacerlo en capas separadas. Como puedes ver aquí arriba tenemos todos los ajustes del pincel. Yo los que más utilizo es para cambiar el tamaño, la dureza, seleccionar otro tipo de pincel y la opacidad del pincel. Por ejemplo, si yo pinto aquí, fíjate que la opacidad está en 100%, pero si le doy control Z y bajo la opacidad moviendo este cosito y pinto, fíjate que ahora el pincel es más opaco. Se ve un poco transparente, se ve lo de abajo, ¿vale? Entonces, de aquí podemos controlar lo que es la opacidad y el tamaño. Y también cambiar el pincel por otro pincel que nosotros queramos. Por ejemplo, este es de dureza 0, es un pincel suave, fíjate cómo es bastante suavecito, pero si yo selecciono este otro que es un pincel de dureza de 100%, va a ser un pincel mucho más duro, ¿vale? Fíjate la diferencia entre ambos, son pinceles completamente distintos. Entonces, lo que quiere decir la dureza es como qué tan suave es. Por ejemplo, si yo selecciono ese pincel duro y le coloco la dureza en 0, pues fíjate que va a pasar lo mismo y es que voy a tener eso un poquito más difuminado, los bordes, ¿vale? Entonces la dureza básicamente es eso. Si yo aumento la dureza por aquí a la mitad, pues fíjate que va a ser suavecito, pero va a ser un poquito más durito que este. Si lo aumento aún más, pues fíjate que si yo pinto, fíjate que comienza a cambiar un poquito lo que son los bordes. Ahora, otra cosa importante que tienes que saber es cómo colocar el pincel grande o pequeño de una manera bastante rápida sin tener que irte aquí y cambiar el tamaño desde esta parte. Para ello, lo único que hacemos es presionar la tecla Alt en nuestro teclado y presionamos el clic derecho del mouse, ¿vale? Teniendo estas dos cosas presionadas, arrastramos hacia la derecha para colocar más grande y si queremos colocarlo más pequeño, arrastramos hacia la izquierda. Entonces, de esta manera podemos jugar muy rápidamente con el tamaño del pincel. Otra forma bastante rápida sin que te tengas que ir aquí arriba para cambiar la dureza o seleccionar otro pincel es dar clic derecho en el mouse y fíjate que aquí me aparecen todas las opciones de tamaño, dureza y si yo quiero seleccionar un pincel diferente, pues aquí lo puedo hacer. Luego tenemos lo que es el tampón de clonar. Por ejemplo, si yo quisiera clonar este ojo aquí en la parte de abajo, pues simplemente presiono la tecla Alt, doy clic en el ojo y ya me ha tomado como una muestra del ojo, así que yo ya puedo colocar este ojo donde yo quiera. Entonces, si yo pinto aquí, pues no va a pasar nada, simplemente va a clonar ese área que seleccioné. Entre más grande sea el pincel, pues mayor va a ser la muestra que toma. Es decir, si yo presiono Alt y doy clic nuevamente en el ojo, pues fíjate que la muestra ahora es un poco más grande. Y si yo pinto aquí, pues no pasa nada, simplemente me hace esa clonación, pero solo del área que tengo seleccionado. Ahora, si yo quiero clonar aún más, pues simplemente voy pintando y fíjate que comienza a clonar mucho más. Tenemos también lo que es el pincel de historia. Eso tampoco lo vamos a utilizar mucho en fotografía. El borrador, que ya lo hemos utilizado varias veces, ya como pudiste ver, pues simplemente nos sirve para borrar. Algo interesante del borrador es que funciona un poquito similar al pincel. ¿A qué me refiero con esto? Pues que también se le pueden cambiar
la dureza, ¿vale? Y se pueden seleccionar diferentes tipos de borrador. Es como si fuera un pincel, pero con la función de borrar, ¿vale? Luego tenemos otra opción muy interesante que es el degradado. Por ejemplo, si yo creo una capa nueva y aquí puedo seleccionar diferentes degradados. Este que tengo acá es de negro a transparente, lo que quiere decir que si yo, por ejemplo, asigno un degradado aquí, fíjate que va a ser negrito a transparente, ¿vale? Yo lo puedo colocar donde yo quiera, de la forma que yo quiera. Esta opción, la verdad, la utilizo muchísimo y creo que tú también la podrías llegar a utilizar. ¿Qué pasa si yo le doy clic aquí y selecciono esta que es de negro a blanco? Pues que va a ser un degradado de negro a blanco y por ende pues la imagen de atrás se va a ocultar. Así como esta, hay múltiples opciones, diferentes colores, por ejemplo este. Esto te sirve sobre todo cuando quieres diseñar algo, si eres diseñador gráfico. En fotografía lo que más utilizo yo es de negro de un solo tono a transparente. Fíjate que por ejemplo ahí seleccioné de un tono a transparente, pero este tono es el que tengo aquí, que es un tono amarillito. Si yo quiero cambiar eso, pues simplemente le doy clic aquí y selecciono un tono negro y ya ahí lo tengo. Luego tenemos aquí otra herramienta que es la herramienta de desenfocar, también es una herramienta que suelo utilizar bastante. Cada herramienta de estas, por ejemplo, esta también se le aumenta el tamaño como lo hicimos con el pincel. Presionamos Alt, clic derecho y arrastramos hacia la derecha para poner más grande y hacia la izquierda para poner más pequeño. Entonces el funcionamiento es similar. Vamos, por ejemplo, a desenfocar, no sé, digamos el ojo. No es algo que se note muchísimo porque, bueno, ya esta foto tiene un poquito de desenfoque, pero hay fotos en las que sí que lo vas a notar. En una foto, por ejemplo, con bastante detalle, pintas y vas a ver cómo se va desenfocando cada vez más con esta herramienta. Tenemos también la herramienta dedo, que nos sirve para hacer como especies de deformaciones. Por ejemplo, si yo quiero deformar un poquito la nariz, pues fíjate que yo comienzo a moverla y fíjate cómo se comienza a deformar. Es una herramienta un poquito agresiva, lo ideal es utilizarla en una intensidad bajita para que no sea tan agresiva. De este modo ya podemos modificar cosas dentro de la foto, pero sin que sea muy agresivo. Luego tenemos por aquí otra herramienta que es la herramienta enfocar. Nos va a servir para enfocar cositas dentro de la foto. Si yo pinto varias veces sobre el ojo de la modelo, pues va a comenzar a enfocarlo aún más. Ahí no se nota mucho, pero si yo, por ejemplo, duplico esta capa con control J y hago los ajustes en esta capa, le voy a pintar varias veces para que lo veas. Fíjate cómo se ve más enfocado cada vez más. Si yo desactivo esta capa, fíjate la capa de abajo como era, voy a colocarla así, y fíjate cómo cuando activo esta, tiene más enfoque en el ojo. Esta herramienta de aquí es la versión contraria de esta. Esta nos sirve para enfocar y esta nos sirve para desenfocar, ¿vale? Bueno, luego tenemos esta otra donde tenemos la herramienta sobreexponer, subexponer y la herramienta esponja. Para fotografía, las que más vamos a utilizar son estas dos. Esta, la verdad, nunca la he utilizado. Esta, como su nombre lo dice, sobreexponer, es para añadir, digamos, más luz dentro de la fotografía. Y esta es para añadir menos luz. Entonces, si yo, por ejemplo, duplico esta imagen y selecciono la herramienta sobreexponer y coloco el pincel un poco más grande, si yo pinto, por ejemplo, en la nariz, en esta parte, ahí tenemos una exposición de 50%. Recuerda que en esta barrita puedes hacer los ajustes de la herramienta. Entonces, 50% es un poquito agresivo. Vamos a pintar para que veas. Fíjate cómo añade más luz. Si la coloco un poquito más grande y pinto aquí, fíjate cómo añade más luz en el rostro, ¿vale? Ahí está el antes y el después. Con esto añadimos mucha más luz. Si yo selecciono la otra herramienta, que es la herramienta subexponer, y la coloco un poquito grande y pinto aquí, pues fíjate que hace lo contrario, me añade como sombras, me está haciendo una subexposición, ¿vale? Entonces fíjate el antes y el después, ¿vale?
Es una herramienta bastante interesante, nos va a servir muchísimo, pero tenemos que también saber utilizarla de una manera no tan agresiva. En este caso, con una exposición mucho menor. Yo te aconsejaría que fuera un 15% o algo así, o un 10%. De esa manera vas a poder hacer un trabajo un poco menos agresivo. Bueno, tenemos ahora por aquí lo que es la herramienta texto, que como su nombre lo indica, pues simplemente es para añadir texto dentro de la fotografía. Cuando la seleccionamos, si queremos añadir texto, pues fíjate que me aparece este icono. Entonces yo le doy clic en la imagen en el lugar donde quiero colocar el texto. Digamos aquí abajo, entonces le doy clic aquí y automáticamente me genera un texto de prueba, el cual yo voy a cambiar y le voy a colocar, por ejemplo, curso de Photoshop. Aquí podemos cambiar la fuente, aquí podemos cambiar el tamaño, aquí tenemos unos tamaños específicos, pero nosotros podemos colocar a nuestro antojo el tamaño que queramos, por ejemplo 180, un ejemplo. Bueno, muy importante, se me olvida siempre con el texto, para que se apliquen los cambios tenemos que seleccionarlo. Entonces lo selecciono, ahora sí, le cambio a 180. Y si le doy clic por aquí afuera, fíjate que el tamaño cambia. Vamos a darle nuevamente en texto, seleccionamos y voy a cambiar el color. Voy a colocarlo amarillito. Le doy en OK. Eso que hice ahí, fíjate, es seleccionar un tono de la fotografía con el cuentagotas. ¿Te acuerdas que te dije que seleccionabas tonos con el cuentagotas? Lo puedo cambiar aquí a mi antojo, pero la verdad me gustó bastante así que lo voy a dejar ahí. Aquí podemos cambiar la alineación del texto, si queremos que esté alineado a la izquierda, al centro, a la derecha, aquí lo podemos hacer, ¿vale? Pero si queremos tener un mayor control sobre el texto, pues nos vamos a esta herramienta, recuerda que es la herramienta carácter. Si no la tienes acá, en ventana la activas, ¿vale? Y aquí vamos a tener un mayor control. Por ejemplo, si yo doy Enter y coloco aquí curso de Photoshop desde 0. Bueno, ahí lo coloqué en minúscula. Voy a dejarlo en minúscula para mostrarte algo. Si yo selecciono todo esto, fíjate que aquí tenemos dos opciones muy interesantes. Esta primera es para cambiar la fuente. Esta es para seleccionar si la fuente tiene varias versiones, pues aquí seleccionas la versión que necesites. Aquí cambias el tamaño, pero aquí hay otras opciones también muy interesantes. Por ejemplo, aquí en esta cambias la distancia de los textos. Si yo por ejemplo lo selecciono y le coloco aquí en vez de auto, le coloco un 60, pues fíjate que se reduce ese espacio entre ambos textos. Si yo por ejemplo le coloco un 300, pues fíjate que aumenta el espacio entre ambos textos. Entonces voy a quitar esa barrita acá. Entonces fíjate que podemos modificar el espacio entre un texto y otro. Vamos a dejarlo en auto. También podemos aumentar la distancia entre una letra y otra. Por ejemplo, si yo le coloco aquí 200, pues fíjate que hay un espacio mucho mayor entre cada letra. Si yo le coloco 5, o le coloco menos 50 o menos 100, pues fíjate que cada letra va a estar cada vez más junta. Entonces esto también nos puede servir muchísimo para jugar con los textos. La verdad es algo que me gusta mucho. Luego tenemos aquí otro montón de opciones. Voy a explicarte algunas de ellas. Por ejemplo, si yo selecciono esto que está en minúscula y le doy aquí a estas dos T, automáticamente me las pasa a mayúscula. Si la desactivo, vuelve a minúscula. Aquí puedo colocar el texto cursivo. Aquí pues para colocarlo negrita. Esta de acá es como una variación de mayúscula en minúscula. Fíjate que me colocó este texto en mayúscula, pero el círculo me lo sigue dejando en minúscula. Aquí tenemos este que me lo alinea un poco hacia arriba, hacia la izquierda. Y si selecciono este me lo coloca chiquito hacia abajo.
Aquí le damos un subrayado y con este podemos colocarle esa rayita en la mitad. Si nosotros, por ejemplo, estamos en texto y queremos mover el texto, tenemos que pasar a la herramienta mover. Si no pasamos a la herramienta mover, no vamos a poder mover el texto, porque cuando estamos en texto podemos modificar el texto más no moverlo. Si queremos moverlo, pues simplemente nos vamos a la herramienta mover y ya nos aparece con estos puntitos y ahora sí lo podemos mover. Luego tenemos por acá la herramienta pluma. Esta herramienta también es súper potente. Con ella podemos hacer selecciones mucho más precisas. Aquí puedes ver que cada que yo voy dando clic me va creando un punto, lo voy creando donde yo quiera, ¿vale? Si nosotros hicimos algo mal con la pluma y queremos quitar eso, nos vamos aquí a la opción de trazados. Aquí aparece seleccionada. Le damos clic afuera para que se deseleccione y ya volvemos a cero, ¿vale? Entonces, para hacer una curva, simplemente doy clic y manteniendo el clic presionado, puedo mover esto a mi antojo y fíjate que puedo crear una curva, ¿vale? Entonces ya una vez que creo esa curva, presiono la tecla Alt y fíjate que cuando presiono la tecla Alt me aparece como una V invertida. Si yo no presiono la tecla Alt, me aparece una lineecita, pero cuando presiono la tecla Alt, fíjate cómo cambia y se me convierte en una V invertida, ¿vale? Ahí lo vemos. Cuando me aparece esa V invertida con la tecla Alt, doy clic y vuelvo a hacer lo mismo. Doy clic por acá y genero una pequeña curvita. Doy Alt, clic y ahora doy clic, manteniéndolo presionado, genero una curva que se acomode al rostro de mi modelo. ¿Vale? Vuelvo y doy Alt clic. Si yo no doy Alt clic en este puntito, pues si digamos yo voy a hacer otra curva aquí, fíjate que me aparece como deforme, ¿vale? Por eso es muy importante dar Alt clic y ahora sí podemos hacer una curva a nuestro antojo. Alt clic, ¿vale? Y así vamos haciendo nuestra selección. Digamos que voy a seleccionar aquí rápidamente. Cuando tú ya tienes práctica con esto, las selecciones van a ser súper rápidas, no vas a demorarte tanto. Bueno, digamos que ya tenemos la selección, vamos a darle aquí para cerrar la selección, le damos aquí. Una vez que tengo estas líneas así azulitas, pues le doy clic derecho y le doy donde dice hacer selección. Le doy suavizado, bueno, está bien, le doy en OK y fíjate que ya tengo una selección. Con estas selecciones lo que vamos a poder hacer es hacer modificaciones en un área específica. Por ejemplo, si yo quiero añadirle al rostro un tono un poquito diferente, puedo crear aquí un ajuste de color uniforme. Selecciono un tono naranja, por ejemplo. Si yo le doy en OK y cambio el modo de fusión a luz suave, por ejemplo, y lo coloco un poquito más, por ejemplo en 21%, pues fíjate cómo cambia el tono en esa área específica. Bueno, luego tenemos aquí otras opciones. Esta es como para aumentar, pero ya sabes que lo puedes hacer con control más y con control menos. Y la manito, esta sí que es muy útil porque esta nos va a servir para movernos en la fotografía a nuestro antojo, ¿vale? Si no quieres moverte así y así, sino que lo quieres hacer a tu antojo, pues con la manito lo puedes hacer a tu antojo. Por ejemplo, si yo aumento con más y quisiera subir, si no utilizo la manito me tocaría hacerlo de esta manera. Pero si yo selecciono la manito, pues fíjate que puedo seleccionar cualquier área a mi antojo, a mi gusto, ¿vale? Entonces esta herramienta manito sí es muy útil. Si no quieres venirte a cada herramienta, recuerda que es muy importante aprendernos la tecla de atajo rápido, que en este caso para la manito sería la H. Luego tenemos por aquí lo que son los colores. El color frontal siempre va a ser el color que va, digamos, a estar como protagonista. Entonces, si nosotros tenemos un color azul, pero no es el frontal y queremos que lo que estamos haciendo sea, digamos, por ejemplo, si yo pinto en una nueva capa, fíjate que va a ser negro. Si yo quiero que sea ese azulito de abajo, pues una cosa que puedo hacer es darle clic a esta flechita y fíjate que me cambia, ¿vale? Ahí me cambia.
doy clic a esta flechita y me cambia. Si yo lo que quiero es otro color, pues simplemente le doy clic al cuadrito del color frontal y selecciono el tono de mi gusto. Y ahora sí ya puedes pintar con el color frontal. Si quieres pasar rápidamente al color azul, le das aquí y ya tienes un color azul. Una manera de cambiar rápidamente entre estos colores es con la tecla X. Si yo le doy X, fíjate cómo cambia automáticamente. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver esta opción de aquí arriba. Ya vimos las herramientas, ya vimos las capas. Como te dije, ahora vamos a entrar aquí a ver un poquito lo que son las máscaras de capa. Pero antes de eso, déjame mostrarte esta parte de arriba. Si yo me voy, por ejemplo, aquí a archivo, vemos que tenemos nuevo, abrir, bueno, tenemos un montón de opciones. En este caso, nuevo es para un nuevo documento. También puedes abrir documentos recientes que has abierto. Las opciones más importantes de aquí son guardar como, que en este caso es para guardar un archivo en Photoshop, en formato de Photoshop, es decir, un archivo editable. Entonces, si quieres guardar un archivo para luego seguir trabajando, pues le das acá donde dice guardar como y seleccionas PSD, ¿vale? PSD, voy a cambiarle aquí el nombre, voy a colocarle modelo, flores. Si le doy en guardar, pues fíjate que me sale un cuadrito como este. En este caso le doy en OK y de esa manera tan sencilla se guardaría mi documento. Luego podría volver a abrirlo y tendría aquí todos los ajustes que he hecho y podría seguir trabajando en él, ¿vale? Muy importante guardar en este formato si quieres seguir editando este documento. Entonces, esta es una de las primeras opciones más importantes. Si le damos ahí, vemos que también tenemos otras opciones, por ejemplo, PDF. Yo, por ejemplo, siempre que voy a imprimir fotos, las guardo en PDF. Le doy aquí en guardar y me va a salir un cuadrito, ¿vale? Este de aquí, en donde me sale impresión de alta calidad. Lo dejo ahí, dejo tal cual todo esto como está. Lo único que hago es desactivar esta opción. Le quito esta opción y de esta manera voy a tener un documento que pesa no mucho y que conserva muy buena calidad. Entonces, esta es una de las formas en las que yo guardo para imprimir. Pero si tú no quieres imprimir, sino que simplemente quieres guardar un documento en PDF, pues esta también es una manera de hacerlo. Si nos vamos nuevamente, vemos que también hay una opción aquí que dice guardar y aparece desactivada. Aparece desactivada porque esta foto no tiene ningún cambio. Si yo, por ejemplo, le doy aquí y agrego una capa de curvas, por ejemplo, fíjate que si me voy nuevamente, ahora sí me aparece la opción guardar. Esto básicamente lo que significa es que si tú estás editando aquí y no quieres perder todo lo que has hecho, pues vas a ir dándole control S o te vas aquí a archivo y le das en guardar, ¿vale? De esa manera se guarda todos los cambios que has realizado y de esa manera, pues si de pronto se te apaga el computador o se te cierra Photoshop, pues todo lo que tengas, todo lo que hayas hecho aquí va a quedar guardado, ¿vale? Pero primero tienes que darle en guardar como, seleccionar PSD y guardarlo, ¿vale? Y ya luego, pues con cada cambio que hagas, puedes ir dándole aquí en guardar. Recuerda que el comando, el atajo rápido es control más S. Otra de las opciones más importantes aquí es exportar. Al final de este video vamos a ver cómo podemos exportar nuestras fotos. Aquí tenemos un montón de opciones. Y luego tenemos acá la opción de colocar, que ya hemos visto cómo se hace, que le damos clic ahí, podemos seleccionar imágenes y podemos colocarlas encima. Ahora nos vamos a edición y aquí en edición, pues como puedes ver, también hay un montón de opciones. Sin embargo, yo no hago uso casi de ninguna de estas. La única que más utilizo es la opción relleno según el contenido o relleno generativo, que recuerda que relleno generativo está en las últimas versiones de Photoshop. Relleno según el contenido, pues básicamente funciona de la siguiente manera. Si yo, por ejemplo, tengo esta foto y le doy aquí en imagen, tamaño de lienzo y cambio el tamaño a un tamaño un poco más grande, por ejemplo, de 4467 píxeles, le coloco 5600 píxeles, un ejemplo, y le doy en OK. Fíjate que se amplía la imagen. Sin embargo, tengo estos espacios vacíos. Tenemos que seleccionar la varita mágica, seleccionar estos espacios. Para seleccionar los dos, presiona la tecla Shift
y así puedes seleccionar los dos. Ahora sí, si nos vamos a edición y le damos en relleno según el contenido, ¿vale? Si yo le doy en OK, pues fíjate el resultado que obtengo. Me ha ampliado la foto, sin embargo por acá esto se ve realmente muy feito, se ve muy mal. Así que otra manera de hacerlo es con la opción de relleno generativo. Entonces, si por ejemplo con la varita mágica selecciono esto y me voy aquí a edición, relleno generativo, también lo puedo hacer desde aquí, desde esta barrita, fíjate, cualquiera de las dos, vamos a hacerlo desde aquí. Y le damos aquí en este caso, como queremos rellenar el fondo con parte del mismo fondo, no le vamos a colocar nada, sino que le vamos a dar en general. Y fíjate cómo automáticamente me ha rellenado ese espacio de una manera mucho más profesional, ahora se ve mucho más bonito. Incluso me da dos opciones más, por ejemplo, si yo selecciono esta otra, fíjate el resultado, o esta otra, y mira lo que obtengo. Luego tenemos aquí lo que es imagen, que como ya pudiste ver, aquí podemos cambiar el tamaño a nuestro antojo. También tenemos otras opciones como tamaño de imagen, que es algo muy similar. También podemos cambiar el tamaño aquí e incluso podemos cambiar la resolución. Yo normalmente utilizo más que todo tamaño de lienzo. Luego tenemos otra opción que dice rotación de imagen. Esto es por si nosotros queremos rotar la imagen, por ejemplo, 90 grados a la derecha, quiere decir que se va a voltear a la derecha. Si yo le doy ahí, fíjate lo que ocurre. Si yo le doy rotación de imagen nuevamente y le doy 90 grados a la izquierda, pues volvemos a la foto original. ¿Vale? Entonces, si quieres rotar la imagen, lo puedes hacer rápidamente desde aquí. Si quieres voltearla horizontalmente o verticalmente, vamos a volver a colocarla como estaba. Aquí en esta opción también tenemos lo que son modo, en donde podemos ver si nuestra imagen es RGB o si está en CMYK y la cantidad de bits a los que está. Otra cosa muy interesante es que aquí en ajustes podemos hacer un montón de ajustes como los que vimos aquí. Todos estos ajustes de aquí los podemos hacer aquí directamente, pero sobre la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí podemos hacer ajustes por capas. Es decir, por ejemplo, si yo le doy aquí en ajustes y selecciono un ajuste de tono y saturación, pues fíjate que es un tono y saturación que aparece en una capa por separado. Pero si yo, por ejemplo, selecciono la imagen, me voy a imagen, ajustes y le doy en tono y saturación, pues se va a aplicar directamente a la imagen. Fíjate que no se crea una capa nueva, sino que se aplica directamente a la imagen. Luego tenemos aquí otras, tampoco las utilizo, esta de capa y texto tampoco las utilizo. Tenemos la de selección, esta es muy interesante porque aquí vamos a poder tener un mayor control de las selecciones que hagamos. Vamos a seleccionar esta foto. Si yo por ejemplo le doy en seleccionar sujeto aquí o directamente desde aquí, fíjate que me ha hecho una selección un poco mejor del sujeto, ¿vale? Entonces es una herramienta para hacer selecciones rápidas. Vamos a dar control D para deseleccionar. También otra cosa interesante de esto es que por ejemplo podemos seleccionar solo el cielo. Fíjate, si yo le doy ahí, pues me va a hacer una selección solo del cielo. Bueno, aquí en filtro tenemos muchos filtros. Voy a enfocarme en los más importantes, los que digamos más suelo utilizar, como lo es por ejemplo la herramienta licuar. Si le damos aquí, se nos abre esta ventana en la cual, como puedes ver, aquí tenemos una selección de la cara y podemos modificar a nuestro antojo el tamaño de cada cosa. Por ejemplo, el ojo, si queremos que el ojo de este lado sea más grande, lo aumentamos de aquí, o si queremos que sea más pequeño, ¿vale? Lo mismo que el ojo del lado derecho, si queremos que sea más grande, más pequeño. La nariz, por ejemplo, si queremos que la nariz sea un poco más abajo, un poco más arriba, si queremos que sea un poco más flaquita. El rostro como tal, fíjate por ejemplo el rostro, que también podemos cambiar el tamaño del rostro. Vamos a ver por aquí, fíjate cómo podemos hacer la frente un poco más arriba, la mandíbula un poco más delgada. Fíjate cómo podemos jugar aquí un montón con todo esto para modificar algunas zonas del rostro de la modelo. Otra opción que yo utilizo mucho es la opción de formar hacia adelante, o esta que aparece aquí como con un dedito, y cambio el tamaño según lo que quiera hacer. Por ejemplo, un tamaño digamos
así chiquitito. Y si yo acerco esto desde esta parte de abajo, puedo modificar la nariz a mi antojo, ¿vale? La puedo mover hacia donde yo quiera. Por ejemplo, puedo colocar esto un poquito más delgado, puedo colocar la nariz un poco más ancha, los ojos también los puedo colocar un poquito más grandes. Puedo modificar cada cosa de una manera mucho más personalizada. Entonces, esta herramienta la utilizo mucho, al igual que la selección de cara, ¿vale? Y fíjate, si yo le doy un OK, fíjate lo que ha pasado. Y es que ahora tenemos, voy a dar control Z, voy a duplicar esta capa con control J y voy a volver a irme a filtro y fíjate que aquí me aparece la opción licuar. Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando tú haces algo aquí en un filtro, siempre te va a aparecer el último filtro que usaste, te va a aparecer aquí. Entonces, los ajustes que tú hiciste los puedes volver a aplicar. En este caso, lo que acabo de hacer básicamente es duplicar la capa para que veas el antes y el después, para aplicar esos ajustes que hice en licuar y se aplican esos ajustes que ya hice. Entonces fíjate cómo era la foto original, fíjate, y una vez hicimos esos ajustes en la herramienta licuar, fíjate cómo se ve ahora. Voy a acercarme un poquito más para que veas mucho mejor. Fíjate cómo era antes y fíjate cómo se ve ahora, ¿vale? Es increíble el cambio que hemos logrado solo con esa herramienta. Entonces es una herramienta realmente muy potente con la cual vamos a poder editar nuestras fotografías de retrato, los ojos, la nariz, la boca, absolutamente todo de una manera mucho más personalizada. Voy a duplicar nuevamente la capa para que tengamos una capa en la que apliquemos filtros y veamos el antes y el después. Y ahora me voy a filtro y por acá tenemos otro que es muy importante, que es el filtro de cámara RAW. Si yo lo abro, pues básicamente aquí tenemos controles para configurar todo lo que es el tema de color. Esto es básicamente lo mismo que el Lightroom, solo que tenemos aquí como este pequeño panel incorporado dentro de Photoshop. Aquí tenemos un montón de efectos para desenfocar. Si yo por ejemplo le doy desenfocar aquí, nos va a hacer un desenfoque general de toda la fotografía. Luego aquí tenemos otro desenfoque general que es como para aumentar aún más el desenfoque que habíamos hecho acá. Y luego por acá tenemos desenfoque de forma, desenfoque de lente. Tenemos por acá lo que es desenfoque de movimiento, que este es para hacer un desenfoque también general, pero en este caso como con una especie de movimiento. Por ejemplo, si queremos que el desenfoque sea de manera horizontal, pues aumentamos esto aquí y fíjate lo que ocurre. Va a haber un desenfoque de movimiento de manera horizontal. Si quisiéramos que fuera vertical, pues simplemente movemos esto aquí y fíjate que ahora es vertical. Si quisiéramos que fuera de otro ángulo, pues fíjate cómo lo puedo modificar a mi antojo. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues esto realmente es muy interesante cuando queremos lograr como efectos de velocidad. Por ejemplo, si es una foto de una moto que va de manera horizontal, pues esto nos va a servir para aumentar ese efecto que se vea como de velocidad en la fotografía. Te voy a mostrar, digamos, para mí los más interesantes, que es desenfoque radial y desenfoque gaussiano. Con el desenfoque gaussiano podemos modificar el desenfoque a nuestro antojo. Por ejemplo, si yo lo muevo aquí, fíjate cómo ha aumentado, fíjate aquí ya cómo se ve súper desenfocado. Esto nos va a servir mucho para tener, digamos, un mayor control del desenfoque. Luego tenemos lo que es el desenfoque radial, que también es súper interesante porque tenemos acá varios métodos, el giro y zoom. En este caso, el de giro, fíjate que lo que va a hacer es desenfocarme alrededor como en una forma de elipse. Voy a dejarle en cantidad 10, voy a darle en OK y fíjate cómo se desenfoca de esta manera. La verdad es muy interesante porque, por ejemplo, yo luego puedo borrar esta parte para que se vea la modelo bien y que el resto se vea con ese efecto. Vamos a hacerlo con el borrador, un borrador suave de dureza 0 y pintamos a la modelo. ¿Vale? Fíjate cómo se ve de interesante esto. Luego, si me voy nuevamente aquí y selecciono también nuevamente este, tenemos la otra opción que es desenfoque de zoom. Y si selecciono este, me va a hacer como una especie de desenfoque también de movimiento, pero no de manera horizontal y vertical, sino como una especie de zoom. Si yo, por ejemplo, le doy OK, pues fíjate lo que ocurre. ¿Vale? Ahí no se nota mucho, pero si aumento un poco más la cantidad, pues fíjate, si yo lo coloco por ejemplo en 30,
32, pues fíjate lo que obtengo. Luego tenemos acá distorsionar, digamos es un poco complejo, no voy a pasar a explicarte eso. Tenemos acá lo contrario a desenfocar, que es enfocar. Aquí podemos enfocar mucho más nuestra fotografía. Una opción que yo utilizo es la de máscara de enfoque porque puedo tener un mayor control y puedo colocarle aquí mucho más enfoque del que me daría si utilizara enfocar bordes o enfocar más. ¿Vale? Con este tengo una mayor cantidad de enfoque. Si yo aumento el radio, pues fíjate cómo se ve ahora mi foto mucho más enfocada. ¿Vale? Entonces este filtro es lo contrario a desenfocar. Tenemos acá otro que es galería de efectos desenfocar. Este sí que es súper interesante, por ejemplo el desenfoque de campo. Vamos a hacer el ejemplo con esta imagen. Así que lo que voy a hacer es duplicarla. Voy a irme a filtro, galería de efectos desenfocar, desenfoque de campo. Y si yo meto por ejemplo el desenfoque aquí, fíjate que se desenfoca todo automáticamente. Pero si yo por ejemplo aumento aquí el bokeh de las luces, pues fíjate cómo se aumenta el nivel de brillo de cada lucecita. Por ejemplo, si desenfoco el iris, pues fíjate cómo puedo hacer que esas lucecitas se vean mucho más bonitas aquí. Mira cómo se ve de interesante esto, ¿vale? Entonces esta herramienta realmente me gusta mucho por la cantidad de opciones que te ofrece a la hora de desenfocar, por ejemplo, un fondo. Fíjate cómo se veía antes, totalmente enfocada, y cómo se ve ahora desenfocada, pero con las luces con un efecto bokeh. ¿Vale? La verdad se ve muy bonito. Eso nos va a servir mucho por ejemplo, cuando hay una modelo en el frente y detrás de la modelo hay luces. Si queremos desenfocar el fondo y que se vean las luces así un poco más bonitas, pues con esta herramienta, con este filtro lo podemos hacer. Y pues bueno, aquí tenemos otro montón de opciones. No voy a entrar en detalle sobre cada una de estas. De momento yo creo que ya tenemos una visión general de Photoshop. Ahora sí voy a pasar a explicarte dos cositas súper importantes, que es lo de máscaras y cómo exportar tus fotografías. Una vez ya las has editado, ya quieres guardarla en la máxima calidad posible, voy a explicarte esas dos cositas y finalizaríamos con este video curso. Fíjate por ejemplo lo que yo hice aquí en esta foto cuando apliqué el filtro de desenfoque radial de giro, ¿vale? Voy a colocarlo aquí en 10 nuevamente. Si yo lo aplico, fíjate que yo lo que hice anteriormente fue borrar con la herramienta borrador. ¿Qué pasa? Que lo ideal no es borrar cosas dentro de tu foto, porque luego si de pronto te equivocaste en algo y deseas recuperarlo, pues ya va a ser muy difícil que lo recuperes porque lo borraste. Entonces, para eso nos sirven las máscaras de capa, para ocultar cosas que no queremos que se vean dentro de nuestra edición o dentro de nuestra fotografía. Y luego si de pronto se nos olvidó algo o queremos hacer un ajuste, si lo queremos recuperar, pues que lo podamos hacer de una manera mucho más fácil, porque como está oculto, no está borrado 100%, sino que está oculto, pues simplemente lo desocultamos, lo mostramos. Un ejemplo sería con esto. Si yo quiero que se vea la modelo, pues crearía una máscara de capa aquí, le doy clic en ese icono, fíjate que se me crea este cuadrito como blanco. Y si yo selecciono el pincel de color negro, ¿vale? Esto va a funcionar con color negro y blanco. Y pinto la modelo, pues fíjate que va a hacer lo mismo que hice con el borrador, va a estar como borrando esta parte, pero realmente no está borrándola del todo, sino que está oculta, ¿vale? Si yo quisiera volver a mostrar desenfoque por aquí, pues lo único que hago es cambiar el color de negro a blanco. Para ello selecciono esto y si yo pinto nuevamente, pues fíjate que ya vuelvo a colocar ese desenfoque, ¿vale? Si vuelvo y cambio a negro, vuelvo y puedo quitar cosas dentro de esta capa, y si vuelvo y cambio a blanco, vuelvo a colocar cosas, vuelvo a mostrar lo que tenía antes, ¿vale? Entonces, la verdad, las máscaras de capa nos van a servir un montón a la hora de trabajar en Photoshop. Esto también funciona con las capas de ajuste. Por ejemplo, si yo selecciono tono y saturación y me voy a los verdes y cambio aquí el tono de los verdes, al igual que los amarillos, y luego me vengo aquí a todos y
Además de eso cambia un poco el tono de toda la foto. Vale, ahí tengo este resultado. Vamos a bajarle un poquito la opacidad para que se vea un poquito mejor. Algo más o menos así. Si yo desactivo esta capa, fíjate el antes y el después. La verdad me gusta cómo se ve el verde de las hojitas y las florecitas, así un poquito más naranja, pero no me gusta cómo se ve la piel un poco más roja. Entonces fíjate que ya las capas de ajuste por defecto traen una máscara de capa y viene en color blanco. Entonces si yo selecciono un pincel de color negro, pues simplemente si yo pinto el rostro de la modelo, pues ese efecto va a comenzar a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo estoy ocultando con un color negro en la máscara de capa. ¿Vale? Entonces fíjate para qué nos sirven las máscaras de capa. La verdad es una herramienta muy útil. Ya ahora si yo por ejemplo desactivo la máscara, fíjate que ahora tengo el efecto únicamente en las flores y en las hojitas. Entonces las máscaras de capa realmente van a ser muy útiles a la hora de trabajar en Photoshop. Ahora quiero hablarte referente a lo que es la herramienta transformar. Si yo por ejemplo le doy control T a esta foto, vamos a desactivarla, ahí lo tenemos. Fíjate que me aparece con unos puntitos, ¿vale? Yo puedo seleccionar cualquiera de esos puntitos y fíjate que puedo colocar más pequeña o más grande mi foto, dependiendo de lo que quiera lograr. Pero además de eso, si yo le doy clic derecho, vamos a colocarla un poquito más grande. Si yo le doy clic derecho, fíjate que me aparecen otras opciones. Está la herramienta deformar, transformación libre, bueno, aquí hay un montón. Por ejemplo, la de perspectiva, si yo le doy, la selecciono y amplío esto aquí, fíjate que ya no se amplía también en la parte de abajo, sino que solo se va a ampliar en un lugar. Esto me sirve para generar perspectiva, ¿vale? Voy a volver nuevamente a cero. Si yo le doy clic derecho a la herramienta distorsionar, pues voy a poder distorsionar la foto a mi antojo. Si le doy clic derecho y le doy en sesgar, por ejemplo, pues también voy a poder hacer modificaciones únicamente de manera vertical o de manera horizontal. ¿Vale? Todo esto es muy importante que lo sepamos para poder manipular nuestras imágenes de una mejor manera. Aquí también tenemos la opción de rotar la imagen, de voltearla horizontalmente o de manera vertical. Y bueno, también tenemos acá la herramienta deformar, que por ejemplo yo puedo deformar esto a mi antojo. Solo quería asegurarme de no pasar por alto esta última opción. Ahora vamos a ver cómo podemos exportar nuestras fotografías ya para finalizar con este video curso. Principalmente las que yo utilizo son dos, esta y esta. Pero si por ejemplo tú quieres exportar tu foto en máxima calidad para luego imprimirla o para tenerla guardada, yo lo que te recomiendo es que le des aquí, exportar como. Aquí tengas seleccionada la opción JPG. En calidad asegúrate de tenerla al máximo. El tamaño de la imagen no lo vamos a modificar, vamos a dejar esto en bicúbica, metadatos ninguno tampoco. Y aquí vamos a seleccionar solo la opción incrustar perfil de color. No le vamos a convertir a sRGB porque sRGB es el espacio de color que se ocupa en las pantallas, es decir, en celulares, computadores. Así que no vamos a marcar esta opción y le damos simplemente a exportar. Colocamos el nombre que nosotros queramos, le damos en guardar y de esta manera pues tienes tus fotos disponibles para cuando desees imprimirlas, pues ahí las vas a tener, además de que las vas a tener en un mayor tamaño, en una mayor calidad para cualquier otro trabajo. Ahora, si yo quisiera guardar esa foto para redes sociales, pues simplemente me voy a archivo y en vez de seleccionar esta, selecciono la de abajo. Aquí en guardar para web, quizás te aparezca, si es primera vez que la vas a utilizar, quizás te aparezca la opción GIF. Esto es para guardar fotos en formato GIF, pero como en este caso nosotros queremos guardar una foto JPG, pues seleccionamos JPG. Calidad 100, optimizado. Aquí sí marcamos la opción sRGB. El tamaño lo modificamos, en este caso como va a ser para redes sociales, yo suelo colocar 1080 por el lado más ancho. En calidad colocamos bicúbica y bueno, dejamos todo esto así y le damos en guardar.
Con el tamaño de esta manera pues va a tener un poco menos de peso la fotografía y nos vamos a asegurar de que al momento de subirlas a las redes sociales pues se suba con la mayor calidad posible. Yo normalmente a estas fotos, por ejemplo, les coloco, por ejemplo, el nombre de la fotografía o de la chica, digamos en este caso Daniela, un ejemplo, y le coloco web para así cerciorarme y recordar que esta foto es para redes sociales. Y de esta manera pues simplemente le hacen guardar y ya está. De esa manera tan sencilla ya tendrías tu foto en muy buena calidad para subirla a las redes sociales, ¿vale? Ahora quiero mostrarte algo muy interesante y es cómo puedes guardar tus fotos en PNG. Si en este caso quisieras una foto PNG, digamos, en este caso voy a seleccionar este modelo, voy a seleccionar el sujeto y voy a dar control J para que este sujeto se seleccione, me haga una selección en una capa diferente, ¿vale? Si yo desactivo la capa de abajo, pues fíjate que ahora tengo la selección del sujeto en una nueva capa. Para guardar una imagen PNG simplemente basta con irnos aquí, le damos en PNG, podemos también cambiar el tamaño, por ejemplo a 1080, y en este caso sí le damos en convertir a sRGB porque normalmente las fotos en PNG se utilizan en redes sociales, en páginas web, etc. Así que en este caso sí podemos marcar esta opción, ¿vale? De esta manera tan sencilla ya podemos guardar nuestra foto con fondo transparente. Vamos a hacer aquí una pequeña animación para que veas cómo puedes crear fotos GIF, cómo puedes crear animaciones y cómo las puedes guardar. En este caso voy a eliminar esta capa, voy a eliminar esta de aquí también y voy a crear una nueva capa aquí arriba y voy a seleccionar todas estas capas, voy a dar control J para duplicar todas las capas y ahora voy a dar clic derecho sobre la imagen y le voy a dar donde dice combinar capas. Ahora voy a irme a filtro, desenfocar, desenfoque radial y voy a añadir un desenfoque de giro de cantidad 10, le doy en OK. Voy a crear una máscara de capa y con un pincel de color negro pues voy a ocultar el rostro de la modelo. Una vez hecho esto voy a combinar estas dos capas, las selecciono con control, le doy clic derecho, combinar capas y ahora voy a irme a ventana y voy a abrir la opción línea de tiempo, ¿vale? Esta de aquí, esta opción, voy a mover esta barrita por acá. Esta opción nos va a servir para crear imágenes GIF, para animar cosas dentro de Photoshop. En este caso voy a darle aquí a la flechita y le voy a dar donde dice crear animación de cuadros, ¿ok? Una vez le doy aquí en esa flechita y selecciono eso, le doy nuevamente aquí y ahí se me crea un primer cuadro. En este caso voy a seleccionar un segundos. Así que en esta primera capa lo que vamos a hacer es mostrar únicamente la fotografía original, ¿vale? Solo esta foto. Luego vamos a darle acá donde dice más, de esta manera se nos crea otra capa, pero en esta capa vamos a mostrar ya el ajuste de color y digamos estos otros ajustes, ¿vale? Lo que pasa aquí es que vamos a ir creando como lo que queremos que se visualice en cada capa. Es decir, que en este cuadro queremos solo que se vea la foto original, luego en el otro cuadro que se vea la foto con algunos ajustes y luego por último vamos a crear otro cuadro en el que queremos que se vea este efecto, ¿vale? Vamos a aplicarle aquí unos 2 segundos y si yo le doy play, pues fíjate lo que va a pasar. Va a comenzar a mostrar esas tres configuraciones. Esto quiere decir que tenemos ya una foto con animación. Hemos creado ya una animación, así que esto sería una foto en formato GIF, ¿vale? Una imagen con movimiento. Entonces, si yo me voy a archivo, le doy acá donde dice exportar, le doy donde dice guardar para web. Y en este caso, como es una imagen que tiene movimiento, tiene una animación, pues aquí en vez de seleccionar JPG, pues voy a seleccionar .gif. Dejamos esto tal cual nos aparece ahí, selectivo, difusión, 100, convertir en sRGB, color, tal cual nos aparece esto aquí, calidad bicúbica. En tamaño voy a reducir el tamaño, voy a colocar 1000. Esto porque como es una imagen para subir a redes sociales, pues también requiere que sea pequeña, que no pese demasiado. Y ya, fíjate que me aparecen aquí un montón de cuadritos de colores y ahí está mi imagen. Como puedes ver, no se está moviendo, pero una vez que yo la guarde, pues ya la vamos a poder ver con movimiento. Vamos a guardarla, vamos a colocarle GIF retrato
Si yo la abro, pues fíjate que comienza a moverse, ¿vale? Tiene esa pequeña animación y es una imagen con movimiento, es un GIF. Voy a darle aquí en estas rayitas, voy a cerrar esto. Por ejemplo, si yo abro una foto en formato RAW, vamos a abrir aquí una, vamos a seleccionar por ejemplo esta fotografía en formato RAW. Fíjate que cuando yo abro una foto en formato RAW me abre el panel de cámara RAW para que yo realice configuraciones de color o configuraciones básicas. Una vez que yo hago eso, pues simplemente le doy en abrir y se me abre aquí en Photoshop. Entonces ya aquí yo puedo editar mi fotografía y simplemente al momento de exportarla la puedo exportar en JPG, en PNG o en lo que yo quiera. ¿Vale? Entonces el formato RAW lo único que quiere decir es que es una foto que tiene más información que una foto en JPG. Espero que te haya gustado este video curso. Traté de hacerlo lo más simple y más resumido posible. Es un curso que te va a ayudar muchísimo si estás empezando desde cero y si eres fotógrafo y quieres editar fotografías de retrato. Espero que este video curso de Photoshop te haya servido, que hayas aprendido rápidamente para qué nos pueden servir todas estas herramientas. Sé que me salté algunas, pero realmente lo hice más como para mostrarte la metodología de trabajo que yo utilizo, las herramientas que suelo utilizar más. Así que bueno, espero que te haya servido este video curso. Si es así, no olvides dejar un like gigante, suscribirte para que estés al tanto de nuevos videos, comentar si tienes alguna duda, alguna recomendación acerca del video curso. Todo eso es bienvenido y nos vemos en el próximo video. Un abrazo gigante a todos.